Bienvenidos a Golpe de Gas, bienvenidas al episodio 54 de este podcast sobre motos. Hoy es un episodio especial. Hoy vamos a hablar de 49 y vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de empezar todos juntos. Si estás conduciendo, no cierres los ojos, pero si estás en casa tranquilo, cierra los ojos y escuchemos un momento esto. Son los 2000, finales de los 90, ese motor dos tiempos que huele a Castrol, sí, que huele a esa mezcla de aceite y gasolina. Son fotos y vídeos que puedes oler, tío. Es increíble, son piel de gallina. Escúchame, hoy vamos a hablar de 49, no va a haber noticias moteras y vamos a hacer un pseudo consultorio motero donde nuestros seguidores, es decir, vosotros, nos habéis mandado un montón de fotos y explicándonos qué modificaciones tenían vuestras motos. Así que preparados, que empieza un episodio especial. Así que, como siempre, como vaya saliendo, como vaya surgiendo, así que nada, empezamos. Arranca tus motores y sal de la rutina a golpe de gas. Somos Santi Pérez y Pepe Saló y vamos a ser tus compañeros de ruta en este podcast donde vamos a hablar de todo lo relacionado con el mundo de las motos. Bienvenidos a Golpe de Gas. Bueno, Santi, pues aquí estamos una semanita más, tío. Una semanita más, tío. Este episodio nos hace especial ilusión. A mí mucha, tío. Yo a medida que lo iba leyendo un poquito el guión y demás, porque luego divagábamos. Siempre. Me hacía mucha ilusión, tío. Y me acordaba de cosas que no me acordaba, que se me han ido desbloqueando. Claro, pues a medida que... pues la primera imagen que tuve cuando me compré la moto. El petar de todos los semáforos de rojos. Sí, bueno, ese pensamiento lo tengo bastante recurrentemente en la cabeza. Pero yo qué sé, pues luego meterme en el mundo del tuning. Sí. Ahora hablaremos de todo esto. Voy a hacer un pequeño anuncio antes de empezar. Hemos creado una comunidad de WhatsApp, ¿vale? Es un canal de difusión donde iremos subiendo cosas. Por ejemplo, vamos a un evento, porque vendrán noticias sobre un evento que vamos a ir próximamente, en un par de meses. Vamos a hacer una colaboración que se está acabando de cocer, entonces si tenemos un evento al que asistimos para que podáis estar ahí con nosotros, cupones de descuento, porque va a aparecer algún descuento a lo mejor en un futuro muy próximo, camisetas nuevas, etcétera, etcétera. Es un grupo donde solo nosotros escribiremos, vosotros podéis reaccionar, etcétera. Es decir, no es ni full spam, ni va a haber un montón de gente escribiendo todo el puto día. Entonces, comunidad de WhatsApp para que vosotros estéis al día de todo lo del podcast. Claro. Si queréis, vamos a avisaros de cuando vayan saliendo los podcasts, pero lo principal es pues que cuando tengamos un descuentillo lo podáis usar, que cuando vayamos a un evento y cositas nuevas, pues estéis al día a día del podcast. ¿Vale? Muy bien. Como siempre, tenéis un 5% de descuento que está siempre en la descripción de los vídeos. Si sois miembros del canal, que no tenemos activo, pero no le hacemos mucho bombo, que nos podéis invitar a una cerveza por, creo que son €1 al mes o algo así. A nosotros nos hizo gracia y si sois miembros del canal, pues os lleváis un 10% de descuento. Que está bien. Entonces, las gallinas que entran por las que salen. Exacto. Si te gastas €1 por ahí, a lo mejor te ahorras 5 en merchandising. Entonces, negocio redondo, oye. Así que nada, vamos a meternos ya en ese España de los 2000, de finales de los 90, que es la época que nosotros vivimos, las 49. Nuestra adolescencia. Claro, y que también hablaremos no solo de esos años, sino que nuestros padres, nuestros tíos, ya tenían sus 49, esas Derby Variant, que para ellos eran, vamos, lo mejor. Y hablaremos porque hay diferencia entre las diferentes épocas de cómo las trucaban nuestros padres en su adolescencia. Claro. La tecnología, por llamarlo de alguna manera, que había en ese momento no es la misma que había luego. Cómo las trucábamos nosotros, que había un montón de kits, típico Metra Kit famosísimo, y el paradigma de las 49 actualmente, que como comentamos en el episodio anterior, está flojito. Bueno, está desapareciendo. Al final los putos patinetes eléctricos han venido a reventar el mercado y los chavales de hoy en día, en vez de gastarse el dinero pues en motos, eran moteros motos. ¿Otra vez? Pues se lo gastan en patinetes, tío. Hablando del tema de las generaciones, ¿qué país? Encontramos desde los 80, 90, digamos, la generación del Vespino y de la Derby Variant. Sí, señor. Que los trucajes eran lo más artesanal del mundo, que limaban los cilindros,
aligeraban los variadores a puro taladro, es decir, unas burradas, claro. Pero funcionaban, tío. Pero, joder, funcionaban. Tío. Y lo de las ITVs era anecdótico, ¿sabes? Y solo es ilegal cuando la policía no mira. Mi padre me lo había contado mucho, mis abuelos también, tío. O sea, ellos eran 5 hermanos más mis abuelos, con lo cual iban en un coche de 5 iban 7 metidos, tío. Sí. O sea, ahí no pasaba nada. En casa de mi padre lo mismo. Y la Guardia Civil te decía, siga usted conduciendo. Barcelona, Madrid, mi abuelo, mi abuela y 4 niños detrás. Y era como, bueno, pues cositas. Agarraos a lo que podáis. Exacto. Rezar lo que sepáis. Y era eso, y al final pues le metían el típico, su escape marca Tabi o Murcia, que es como... ¿Qué escape? Murcianica, que para ellos era lo máximo. Es decir, cuando es lo típico de siempre que en la generación, si eres de una generación, lo de la generación siguiente es siempre peor que lo de la tuya. Sí, claro. Es decir, nosotros íbamos con la Jock o con la Derby Senda o la Betatrueva, la que fuera, y tu padre decía, nah, pero yo con la Derby... Te pasaba la mano por la cara. Con la Varian o con la Vespino trucada, nada. Esto no son motos. Los motos eran lo nuestro. Que frenaban con los dientes ahí casi. Sí, prácticamente, tío. Entonces, a finales digamos que lo que para nosotros es la época dorada, y yo creo que para todo el mundo estará de acuerdo, la época dorada de las 49, finales de 90, los 2000. ¿Sabes? Eso que salías al instituto y te encontrabas todas las motos allí en fila. ¿Sabes? La moto, la típica de enduro ¿sabes qué pasa? Que como no, claro, porque no tenían patas, se las soldaban o eran patas muy largas y la moto prácticamente estaba desmayada. A 45 grados, ¿sabes? Sí. Sí, y bueno, claro, yo esa época, pues a ver, no somos tan mayores, pero tú y yo somos de los 90 y pocos. 90 y pocos, 90 justitos. Por no decir 92. Por no decir paralímpicos. Sí, exactamente. Sobre todo tú. ¿Qué le ha pasado a la cafetera? Nada, se va. Entonces, bueno, yo recuerdo con mucho cariño pues ir por la ciudad, o sea, pues, por donde vivimos nosotros y pasar el típico cani, porque eran motos, pues yo que sé, por ejemplo, la Derby Senda eran típicas motos que llevaban los canis, tío, trucadísimas hasta el culo. Exacto. Y aquello parecía una locomotora de las antiguas de vapor. La oías, lo dijimos en el episodio anterior, la oías 2 calles antes, había roto a la inversa el sonido, la barrera del sonido. Y claro, pasar por delante tuyo y dejar ese humillo de mezcla de gasolina con aceite, porque normalmente ese tipo de motos, o sea, anulabas la entrada del aceite, del depósito del aceite y la hacías tú manualmente, la mezcla. Y yo recuerdo, y seguro que todos tenemos la imagen en la cabeza, de llevar el típico... El tubito de pasta de dientes, pero de aceite, de mótulo, de lo que fuera. El que ahora es la crema de hemorroides. Exacto, ahora es el Moal. Pues eso, y colgado, o sea, metido en la tija. Bueno, o metido en la tija o metido en el freno. En el freno o metido donde también, está el latiguillo, pues ahí. Exacto. O metido, pues yo que sé, en el manillar, en medio de los 2 cables, el de embrague y el del freno. Como se podía. Bueno, es igual, como estuviese puesto. Tío. Era la época dorada de las 49. Llegó el motor Minarelli horizontal para las scooters y el Minarelli AMV para las de marchas. Y aquí es donde entra el tuning, el catálogo de compras de los kits. Claro, es que se abrió un abanico, tío. El top negro, el top rosa, el Polini, los Malossi, todo. Salía ahí Metrakit, que hemos dicho antes, es decir, salió allí, vamos, la florinata para hacerte que tu 49 dejara de ser una 49. Creo que me había gastado más dinero en trucar la moto que en la propia moto cuando la compré, tío. O sea, la moto creo que en su momento me costó, pues no sé. Eran relativamente económicas. A ver, eran relativamente económicas porque creo que costó menos de 3.000 pavos. Y ahora valen bastante más. Sí, pero es que tú también te fuiste a la Derby GP1. La GP1 Racing, que bueno, pues era lo que yo quería lo que me compraron en ese momento. Exacto. Bueno, que la compré yo, ¿qué cojones, tío? Luego, una vez pasamos ya los 2000, llegamos a la hiperevolución de las 49, que ahí es donde empezó ya a tocar las narices, pues con temas de regulaciones que hablaremos ahora más adelante, pero del 2010 para adelante teníamos cilindros Too Fast, los Viladot, ya no eran trucajes de barrio que hacías en el parking en el garaje de tu colega, en el garaje de mi primo. O en el garaje del primo de Santi. Exacto. Que bueno, que les ha ido bien al final. Sí, es decir, siguen funcionando, ¿no? Siguen funcionando, sí, con un equipo. Todo legal ahora, todo legal. Ahora todo sí, legal. con su taller. Declaran Hacienda, todo. Con su buen taller, con un equipo de competición de motos. Entonces, sí. Lo que empezó en un garaje, como Apple, si es que de aquí el estrellato. Nos equivocamos al final tú y yo, tío. Exacto. Ya no son trucajes de barrio, es como ya casi ingeniería, ¿sabes? Claro. Porque ibas mucho más midiendo, tal. Luego hablaremos de cosillas
de diferentes trucajes más específicos y todo. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que serían los motores y las motos, de esas motos icónicas. Este episodio pide fotos, es decir, Sí. ahora vamos a hablar de modelos, vamos a buscarla, intentaré, porque en esa época Pepe ha intentado buscar una foto de su GP1 y hemos encontrado la foto del contakilómetros cuando llegó a los 10.000 kilómetros Sí, y una y del escape. Que de hecho no lleva ni la etiqueta. O sea, no me acuerdo. No sé si era un Yasuni o era A saber. un Leo Beans. Ay, no me acuerdo, tío. A saber, No me pero acuerdo. bueno. Había muy pocas fotos, entonces buscaremos, aparte de las que cuando acabemos la chapa nuestra, hablaremos de vosotras y de vuestras motos. Sí, que os ha hecho llegar un montón de fotos. y Sí, he hecho una descripciones. selección de los que están mejor explicados y todo, y nos han hecho ilusión que nos mandarais tanta 49. Al final, el mercado se dividía entre los de los scooters y los de las marchas. Sí. Pero el motor de 2 tiempos era el rey, Sí. el que mandaba en la calle. Los de 4 tiempos era como los que les llamaban las cortacésped, porque ni nervio ni nada. Buah, es Es que decir, yo no recuerdo haber visto en mi época, tío. alguna hay de 4 Sí, tiempos. seguro que hay, pero no tengo en Pero es que mente- no se vendían apenas porque era eso. La 2 tiempos tenía esa garra, ese nervio, ese... Claro, y cómo sonaba y cómo olía Exacto. y cómo... Claro, es que al final... Exacto. Pues eso. ¿Quieres al final poner ejemplos? Lo tengo puesto aquí. Tengo la 2 tiempos, mejor potencia y eficacia, una respuesta más explosiva. Pero era, pues es eso, la elección dominante era el 2 tiempos. Y era mucho más fácil trucarlas Exacto. que no trucar las 4 Y las 4 tiempos eran motores más suaves, menos consumo, mantenimiento menos frecuente, Aburridas. más en scooters que en las motos digamos, de marchas. Entonces, el 2 tiempos era el rey. Entonces, vamos a hablar de las diferentes. Vamos a empezar por las scooters. Hemos puesto las más míticas. Habrá un montón. Seguro que nos hemos dejado a lo mejor 20 o 15, no Bueno, sé, a lo mejor 10. no tan, pero sí, Pero hay unas un montón. cuantas seguro nos hemos dejado. Y las que nos dejemos, y si vosotros, como ex conductores de 49, etcétera, etcétera, queréis poner en comentarios, pues yo tenía esta y me apetece que aparte de los seguidores que nos han mandado fotos y la información, que nos mandéis vosotros en comentarios del palo, pues yo tenía una Peugeot Street Fighter que le hice esto y esto. Y veamos ahí dónde están Los dineros gastados. Los dineros gastados, ahí donde están las modificaciones. Pues empezamos por una muy mítica, que es Ah, la sí. Yamaha, la Jock R o la Jock RR. Pues léelo. La primera línea Que es la reina indiscutible de los canis y los quemados. que Es que es verdad, tío. Además, es yo verdad. es que lo recuerdo venir ya con la capucha y los pelos. Exacto. ¿sabes? Sí, sí, no sí. sé cómo decirlo, tío. No sé cómo se llama. Bueno, como las chaquetas estas que se han puesto ahora de Sí. North Face o de Groenlandia o no sé qué. Sí. Pues eso, que llevan la capucha con todo el borreguillo por Sí, fuera. pero más que borrillo era como el típico pelo así, como Sí. tal. Y claro, como si y- tuvieras aquí un zorro acostado. Sí. Y venir con los pantalones de Adidas, de rayas blancas. Y algunos incluso con la goma de pollo pegada al tobillo para coger bien el, ¿sabes? El bajo. Es el bajo. Y nada, normalmente cuando se sacaban el casco, pues solían tener un pendiente atravesado en la ceja, Exacto. un doble pendiente en el labio y una gafa de esta así. Del chaval de la peca. Sí, así. Ese, bueno, y el peinado también. Peinado de cenicero, peinado Sí, de. cenicero, tío, de verdad, muy tío. mítico. Era ligera, pequeña, con el motor Minarelli horizontal que comentábamos antes, refrigerada por agua en las RR, y era como la base más sencillita y la perfecta para trucar. La scooter de culto, motor 2 tiempos, ágil, perfecta. Luego tenemos a la Yamaha Aerox, otra mítica. También otra mítica, tío. Que era la llamaban la gorda, porque era más estable, el freno de disco ya era Brembo, una estética más agresiva, era como la moto del chico guay. El Cani llevaba la Jock y el Pijo llevaba la Aerox. Era un poco así, se movía. Sí, el sí, Pijo es también que llevaba era- la Derby GP1, también la Es llevaba verdad, el Pijo, sí. aquí a mi izquierda. Pero que la mía era, Pero- o sea, es que la mía no era la de marchas, la mía era la scooter, Sí, la lo que scooter. pasa que la parte frontal era como la de marchas, o sea, Sí. con la cabeza así, como si fuera una avispa. Sí, igual. totalmente. Después tenemos la Piaggio Zip, que era la fea, pero era la más rápida, porque era más ligerita, las ruedas eran más pequeñas, entonces para meterte, pone circuito, pero para ponerte a hacer el cani y empezar a rustir en curvas y eso,
pues era la favorita. Y luego hay motos que quizás no suenan tanto. Hay dos más abajo que sí, pero por ejemplo, la Aprilia, la Sonic, yo también la había visto y me parecía una moto muy bonita. Sí. Y junto con la Suzuki Katana, la i50, que quizás son motos que no se veían tanto. Y me sorprendió. La Aprilia se veía quizá algo más que la Suzuki. Porque la Suzuki Katana en mi cabeza no existía como moto de 49. Y como scooter. Sí, como scooter, exacto. Sí. Para mí la Katana siempre ha sido esa moto como la moto de 1000 que sacó Suzuki, que dejó de fabricar y que sacó hace 2 o 3 años la versión nueva. Pero creo haber visto, no hace mucho tiempo, creo que también la hacían en 125 y en 2,5, creo recordar. Eso no lo tengo tan fresco, quizá, pero yo la desconocía 100% del mundillo de 49. Ya, yo también, 100%. O sea, la Aprilia sí que la había visto y la Peugeot, la Speedfight, la había visto muchísimas. Se me un montón. Y la SH50, parece mentira, pero también había una SH50. Sí. Claro, quizás no era tan... Era la más clásica, era la más de padre, digamos. Bueno, la de niño de Barcelona no sé, ¿sabes? De... Esos llevaban más la Scoopy 80. Ah, bueno, sí, que era esa o roja... la Liberty Piaggio. Sí. Aquí habíamos visto, tenemos una amiga en común que tenía una. Tenía una, sí, de color gris, súper... Se la robaron, se la encontraron en mata de pera tirada por un terraplén. Bueno, historietas, tío, historietas. Cuando las motos que te robaban se quedaban por la zona y no se iban a Marruecos o a Bálticos o por ahí. Y luego entramos en las de marchas. Claro, también hay aquí mucha cosa, tío. Que eran las reinas de... Si ibas a un pueblo... Si vivías en un pueblo, tenías una moto de marchas, no tenías una scooter. Y normalmente la tenías más endurera que no de carretera. Sí, las hacían así como supermotar y tenían así un poquito de todos. Y las más vendidas son la Derby Senda, tanto la R como la Supermotar como la DRD. La moto de marchas era la más vendida de la historia de España. Motor propio, indestructible y probablemente el más icónico, digamos. Todos tenemos esa moto en mente. Súper tuneable, tío. Súper tuneable también. Luego la Rieju, la RR, la MRX y la SMX, que son como de la misma base las 3 distintas según la rueda, según la amortiguación, etcétera, que montaban el motor, un Minarelli también. La RR era la campeona de los pueblos porque era súper ligera, los trucajes de motor eran, vamos, no había límite a hacerle cositas a esa moto. Hostia, tío. Luego la que tenían mis primos, que era la Betatrueba, la RRT. Sigue leyendo. A ver, ¿vale? Considerada la pija o la de mejor calidad. A ver, no mentiré, siendo de mata de pera mis primos, pues le venías en el ADN. O sea, que el que tenía una Beta, una Bultaco y demás, pues era gente, o sea, no te ibas a comprar una Herbisenda o una Rieju, o sea, se notaba que había ahí panoja para tocar. Lo de mejor calidad, chasis de aluminio, horquillas buenas, era el objeto de deseo de muchas. Era muy resistente y para hacer el cabra por el campo y para meterla por ciudad era de lo mejorcito. Y luego tienes la Aprilia, la RS. La 50. Y la Yamaha TZR50, que las hemos puesto porque eran las dos deportivas de carretera. Sí, exacto. Parecían motos más grandes, pesaban más, trucadas, cogían más punta por la aerodinámica, pero eran las más pesadas, las más perezosas. Sí, las más perezosas. Teniendo en cuenta que el motor es pequeñito, pues eran el motor más... sí, claro. Lo que pasa que luego... Es que al final tenías que tener en cuenta qué es lo que te cabía dentro del chasis. Claro, porque si tú pasabas de un 49, por ejemplo, o sea, le sacabas el carburador y le ponías uno, no sé, de 70 o de 90, igual que los cilindros, los ponías de 75 a lo mejor. Yeah. O sea, todo eso va engrosándolo de dentro. Totalmente. Y va dejando espacio. Entonces tienes que ver cuáles eran las más trucables, no solo por las piezas, sino por la cavidad que había dentro. Hablando ahora que decías de piezas... Vamos a meternos un poquito en vereda, porque a cada cosa hay su variante, está su perlita para acabar de perfeccionar la moto y hacerla a tu gusto. Aquí es donde empieza la magia y a desaparecer el dinero, porque claro... Es que el límite es el cielo, tío. Te podías gastar desde lo más baratito hasta, vamos, lo que tú decías, el precio de la moto empiezas. No, tal cual, y más. O sea, yo, además, si eres igual de imbécil que yo, que partes 2 veces el cilindro por la misma cosa, no, yo creo que lo partí una vez el cilindro y luego el carburador también lo estropeé, pero gripé bien gripado, tío. Bueno, le sacaste... porque no, sí, le saqué jugo, pero tampoco sabía que... lo digo ahora ya y así me lo quito de encima.
No, sabía que voy a echarle aceite a las motos. Exactamente. Es que lo sabía. Es que sí. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me parpadeaba una Y es que además esas motos gastaban una de aceite Bueno, de motor. claro, porque iban muy trucadas. Claro. Y a mí sí que es verdad que me hacía la mezcla directamente. Vale. No la anulamos nosotros. No recuerdo por qué. No sé si era porque se podía hacer o lo que fuera. No recuerdo el por qué. Pero es verdad que a lo mejor consumías el doble o el triple de aceite que sin trucarla. Ya. Y además recuerdo totalmente dónde era, tío. Recuerdo que pues iba a fondo y de golpe hacia la moto. ¡Pum! Y ya no me... Clac, 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 clac. Y murió. Y murió, tío. Y dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Exacto. Y bueno, tenía pues a mí mi padre, creo que había mi padre, vino con la furgoneta de mi tío, tal, la recogimos no sé qué, no sé cuántos, y la llevamos a taller. Y dice, bueno, dices, ¿qué has gripado, tío? Y claro, yo me quedé con cara de tonto y digo, pues no sé por qué, tío. Pues dale una aspirina para que se desgripe. ¡Oh! Estoy sembrado. ¡Madre Estoy mía, sembrado. niño! Y claro, me dijo, y dice, ¿tú le has echado aceite? Y claro, mi primera respuesta fue, pues sí, ¿te crees que soy tonto o qué, tío? Y dije, pues sí. Y luego dije, pues no. A ver, ¿aceite qué es? Eso que parece ahí que tienes que sale la imagen de la lámpara de Aladín. Exacto. Que hay que frotar. Y me dijo, sí, dice, pues a lo mejor no. A lo mejor le has echado demasiado poco. O le echaste hostia, hace y un yo año. creo que recuerdo que la broma me costó el cilindro tranquilamente otros 500 pavos y luego la mano de obra que me quiso cobrar tu primo en ese momento, creo que no sé cuánto fue, pero a lo mejor me costó la broma 600 700 Sí, euros, puede ser. tranquilamente, solo el cilindro, ¿eh? Y nada, ya me lo he quitado de encima. Es que vaya tela. Total, hablando de cilindros, eso es el corazón de la moto. De fábrica siempre vienen con las de 49, ¿vale? Pero que es pequeñito y no de esto. Pero generalmente se quitaban y se ponían de 70 o 75, 74 Y hasta de centímetros 90 cúbicos. también se había puesto. Hago un calentado. Pero lo general era eso. Es como, pues eso. Y tenías dos. Los más míticos eran dos. El top negro y el top rosa. Fin. Si metías el top negro es que, pues, querías ser fiable, tener más potencia, evidentemente, pero era sin más duro, pasarte. más resistente. Sí. Si se calienta, aguanta, era el favorito, ¿sabes? De todos. Porque griparlo era complicadete. Bueno, Complicadete. en mis manos seguro que no. Si tenías más panoja y querías. Y eras un poquito más juguetón, tenías el top rosa. Que era vamos, la pata negra, ¿sabes? Es decir, aparte de hierro, llevaba otras aleaciones. Era un salto de calidad. Corría mucho más que el negro, pero era mucho más delicado. Es decir, tenías que... La típica que salías del instituto, salías de donde fuera y encendían la 49, se quedaban allí con el... Ahí... Sí, claro, calentando el motor, porque si arrancabas directamente con el top rosa, pues necesitaba pues coger temperatura el cilindro. Pues eso, y básicamente se conoce como top rosa, aparte de por el nombre que pueda tener, porque la tapa del cilindro era rosa. Era de un fucsia así, que si tú te agachabas y mirabas, si veías un top rosa, sabías que ahí había 1, pasta y 2, ganas de correr. Sí. No, bueno, y luego pues teníamos el mítico Metrakit también, Metrakit. marca española, y teníamos 3 gamas, ¿no? La gama baja, que sería el Handmade, luego la gama Sport, que sería la SP, y luego teníamos la Super Sport o gama alta, o llámalo. Pro Race. Sí, la Pro Race, que había que cambiar cigüeñales. Sí. Es que, claro, todo eso va teniendo consecuencias a medida que tú vas poniendo más cosas. Claro. Tienes que ir invirtiendo en más cosas. O sea, yo llego a un momento que me dijeron, tío, o te cambias los frenos o vas en un puto cohete. Claro, o Que para no frenar frena. esto no vas a frena. frenarlo. Y ya dije, bueno, ya no me pongas nada más. Es que no, estoy intentando recordar qué es lo que llevaba yo en la puta moto y no me acuerdo, tío. Es que hace 20 El variador años, seguro tío. que se lo cambiaste. Y... Variador, cilindro, carburador, chicle. Todo eso estaba cambiado 100%. Lo que no recuerdo son las medidas. Ya. No me acuerdo de las medidas. Y luego el tubo de escape también. Pero no me acuerdo de las medidas, tío. No me acuerdo. Bueno, no pasa Se nada. me ha ido de la cabeza, no me acuerdo. Pasa Hace nada. un montón de años que no pienso en ello y se me han ido, tío. Sí. Luego están lo que decías, los carburadores. Tío. Un 21 llevaba. Lo que mezclaba lo que mezcla el aire y la gasolina antes Exacto. de entrar al motor. Tenemos los diferentes. El de serie, que era el del Orto 12 o 14, que es lo que llevaban todas las 49 de serie. Es que, tío. Entra poco aire, entra poquita gasolina y el motor, si le azuzas, no da porque no da. No da de más. Entonces ahí es donde ya empezaban a cambiarse por el del Orto 17,5 o el de 21.
El de 17,5 entraba mucha gasolina y mucho aire de golpe, ¿sabes? Era como era el estándar de montar, era La como gama mínimo, media. si la trucas, lo mínimo que le vas a poner es un 17,5. Sí. Y luego ya si montabas ¿El del Orto 21? El del Orto 21 Tienes que ponerte un 74 centímetros cúbicos. ahí estamos. Le tenías que cambiar el el cilindro. El cilindro. Si no. Exacto. No iba. Era obligatorio poner si ponías el de 74, no podías poner un 17,5. Tenías que poner un del Orto 21 Exacto. o un 24. Y si ya eras un calentado, tenías el Oco o el Keini 28. Es decir, a todo lo que daba. A todo lo que daba, tío. Resultado, pues que la moto tiene mucho más nervio, responde mucho al instante, pero tienes que llevarte una botellita de gasolina porque no vas a llegar, porque eso traga, pero vamos, más que un V16. Es que me encantaría volver a esa época, tío. Estoy intentando recordar muchas cosas, tío. Yo me acuerdo de una cosa que le pasó a tu moto cuando se la dejaste a un colegolas. Bueno, Eso no lo vamos a contar porque no sé si ha prescrito o no ha prescrito. Hace 20 años ya de eso, tío. Yo creo que sí, ¿no? De hecho, yo creo que lo contamos aquí ya una vez. Sí, está contado ya eso, yo creo. Lo buscáis en otros episodios y si no, pues Que ya... tampoco recuerdo en cuál es, pero buscarlos en todos. Exacto. En algunos seguro que sale. Y luego, pues el tema de los variadores Ahí y los sí. rodillos, que era Solo para para las las scooters. Buah, tío. Que claro, no tienen marchas, entonces como son automáticas, el variador es el sistema que hace los cambios pues solos. Los rodillos son las pesas directamente. Que van dentro del variador. Y según Exacto. las pesas que le pongas, sale más disparado o menos disparado. Ahí estamos. Eso es un poco para dummies, ¿eh? Que es Sí. lo que soy yo, vamos, Sí, básicamente. bueno, yo es que soy experto, ¿sabes? Si le ponías los rodillos ligeros, la moto se revolucionaba muchísimo al salir y salía disparada. Era como si fuera un coche eléctrico. Le dabas un Todo el poquito par. Y te daba todo el par. Y te daba todo el par de la moto. Pero cuando llegabas a la punta de la Perdías punta. Exacto, Entonces, ganabas en la salida, pero luego cuando acabas de estirar la moto se moría muy pronto. Sí. Si ponías rodillos más pesados, le costaba salir, era más perezosa, pero en punta tenías se estiraba mucho más recorrido. Exacto. Y la obsesión de la gente era de El punto jugar, medio, ¿no? de a ver dónde estaba el máximo de aceleración Exacto. y el máximo de velocidad. La salida la más rápida y la punta, pues poder mantener una buena velocidad. Y encontrar eso, pues es eso, la gente en su casa midiendo con las pesas de que 3 gramos, 4,5, tal, para arriba, para abajo. Era, vamos, la época esa dorada que decíamos de estar en casa, tirados en el garaje, jugando y tocando la moto todo lo que se dejaba. Porque también había que saber, porque yo me sé de uno que le cogió las herramientas a su padre y partió el soporte de motor porque le cogió una dinamométrica, no sabía cómo se apretaba eso, se pasó dijo, esto tiene que ir muy fuerte tal, y le dio mucho juego a la resistencia de la dinamométrica, hizo así, pum, y partió el soporte motor. Y fue como, ¡ajá! Sin moto. Y la factura de taller fue interesante. Hostia, chaval. Y eso aplica a lo de hoy en día. Es decir, si tú en tu casa, como hago yo a veces, que montamos, pues yo qué sé, sacamos el catalizador, tubo, o a veces me echo cositas yo en casa de esto, pues cuando aprietas, las defensas, las barras de defensa las monté yo. Entonces, como, bueno, pues si aprietas y te pasas del par de apriete que te llevan las instrucciones... Jodes, ¿te cargas el tornillo? Si te cargas el tornillo y se te queda el espárrago dentro, la has jodido. Porque tienes que comprar... Bueno, se puede arreglar. Hay puntas con el taladro de rosca inversa para darle una rosca dentro y luego puedes... Sí, meter un tornillo más pequeño y sacarlo. Sí, que se lo sueldas. Hay maneras, pero es una mierda tener que hacer eso. Entonces... con cabeza y YouTube, que hay muchísimos tutoriales de todo. Pasamos a los tubos de escape, tío, que es lo que visualmente más se veía. Era lo que hacían todos. Yo ya sé cuál le puse. ¿Sí? Sí. ¿Ya has visto por ahí? Sí, he visto lo que Dale tubos. A ver, así como en el coche, bueno, a ver, al final, en el coche sí que es verdad que o haces una línea completa o solo cambias el ruido. Depende del coche. Digamos que hay coches de motores muy pero llenos. Si solo cambias la cola, que es esto del coche... Es como el embellecedor. No sí. Claro, las motos, las salidas de aire, o sea, expulsa los gases. La trompeta, la curva. La trompeta, o sea, la panza esa que hacía el tubo de escape. Y teníamos varias gamas. Claro, aquí lo que más... quizás sonaba... En España... Yasuni. Exacto. Teníamos varias categorías. Yasuni Z. Era el del postureo. Sonaba bien, pero nada mucha más potencia. Era para motos que prácticamente estaban de serie. Sí.
Era como para darle un poquito más de sonidito a la moto. Y ya está. Luego tenías el Yasuni R, que era pues el punto medio, ¿no? Un equilibrio perfecto, ni muy poco ni muy mucho. Entonces era, pues por ejemplo, si llevabas el top negro, que hemos dicho que era el de 70 centímetros cúbicos, perdón, pues músculo medio. Necesitabas para que desahogara bien. Exacto, necesitabas poner ese tipo de escapes para que los gases pues salieran bien y la moto no se ahogara. Claro. Y luego, si le ponías el Yasuni Carrera, que aquí pone 16, 20, 21, que no sé qué es lo que quiere decir, imagino que debe ser las dimensiones de salida, no lo sé, pero yo estoy casi convencido que llevaba una cosa como esa. Porque la foto que tú has visto describe exactamente lo mismo. Que eran rectos y largos. Eran rectos y largos. Y con un silenciador al final, que es lo mismo que tiene mi foto. Y solían ser, las puntas solían ser o de Kevlar o de carbono. Y hacía el típico ruido metálico de cuando tenías al revés. Exacto. Decir, Pero cuando le apretabas se iba acelerando ese y tenías el mítico ruido de... Bueno, ¿no sabéis que me recuerda como cuando le das con una cuchara a una lata? ¿Vale? Algo así, tío. Bueno, puede ser. Y luego teníamos otras marcas, algunas más conocidas o otras menos, como por ejemplo la marca Tabi, que quizá era más de los 80-90, sí, como pone aquí. Y bueno, pues para Vespinos y Variants. Sonaba a lata. Sí, sí. Y luego teníamos Leovins, que sí, es verdad, Leovins también hace tubos, hacía. A ver si hace algo, pero sobre todo hacía muchos tubos pues, para esas Es decir, motos. ahora hace para motos grandes. Sí. Antes, pues para las 49 tenían el ZX gama. o el TT, que era el escape barato para empezar, para introducirte en el mundillo del tuning. Si no te querías gastar un dineral o no de esto, pues... Y luego tenías sobre todo para motos de marchas. Tipo la Rieju o la Derby. La Derby. Tenías el Metrakit, el Pro Thrower, que era el más común en motos de marcha. Sí. Y el tope ¿cómo? El truquillo que se hacía era quitarle el tope al escape. Que de fábrica los escapes traían un tapón. Sí. O un tubo ciego que impedía que los gases salieran rápido para no correr más del de 49. Entonces, mucha gente lo que hacía era quitarle el tope al escape. Simplemente era como el equivalente a sacarle el DB Killer ahora, sí, digamos, pero ahí de la época. Claro, porque en ese momento, o sea, el DB Killer solo ruido. Sí. Y en el otro caso el tapón también eran gases, sí. Con lo cual más potencia. ¡Potencia! Era eso, era como no escape libre, pero era simplemente cuando le quitabas el tope generalmente sacabas todo lo de dentro, que podía ser pues la malla metálica, un poco del relleno que llevaba de la fibra, etcétera. Entonces, pues... Ahí estábamos. Se hacían auténticas barbaridades, tío. Es que se hacían cosas. Y la policía apenas decía nada. Al menos en ciudades a lo mejor un poquito sí, pero en pueblos a la gente le daba igual que los chavales vayan en moto. No están fumando porro en la plaza, están corriendo con la moto. Pues ya está, hombre. Y luego, bueno, vamos a pasar a la parte ASMR, pero holística. Exacto. El día que en los vídeos de YouTube se puedan oler, esto va a triunfar. Sí. Pero de momento... hay un olor mítico para todas las generaciones, que es el olor a aceite Castrol TTS. Sí, tío. Es como... El bote era plateado dorado y luego tenía el desto verde del logo de la empresa, y era pues ese olorcito dulzón de aceite, ¿sabes? Y cuando se quemaba tenía... Es que es un olor que... No se puede describir, no, pero el que lo conoce sabe a qué olor nos referimos. Sí, ¿sabes a qué me refiero? Yo creo que todos los que están ahora lo estás oliendo. Lo saben todos, a lo que huele lo que estamos describiendo. Exacto. Tío. Castrol también hizo la paja mental de sacar uno que era el de fresa, el Hipone fresa, que literalmente olía a fresa, pero no triunfó. Sí, yo eso no lo había visto nunca. Yo investigando he encontrado que sí que se hacía, a lo mejor era más de cara a los... finales de los 2000 o así, creo, pero es como encontré la información y dije, venga, va, lo he hecho y ya está. Luego hay un gran cambio. A ver, es verdad. Hasta septiembre de 2010, tú con 14 años podías ir a sacarte el carnet de conducir de 49. Como hicimos tú y yo. Como hicimos. ¿Tú también te lo sacaste con...? Sí, pero no, yo tenía moto. Ah, vale. Era ir a tráfico, pagar 50 euros. Era una licencia de conducción de tipo motor. O sea, pagabas exactamente. Pagabas 50 pavos, te decían las motos son moto y los moteros son moteros. Exacto. Y las motos tienen dos a la derecha al gas, a la izquierda al freno, al delante también. Y poco más. Y entonces ponte el casco. Y te decían, toma, moto para ti. Nos llevan, o sea, es que ni prácticas ni nada. No, nada. O sea, esto ahora mismo es surrealista, pero eso existía. Y a partir de septiembre del 2010 cambiaron la ley.
exacto. Y en vez de 14, pasó a los 15 años. No, a partir de los... Ahí empezó a ser un examen teórico. Bueno, sí, es verdad, perdón. Muy sencillo. Es verdad, sí, tienes muy razón. sencillo. Que era, era nada. Y la edad mínima es verdad que también pasó a los 15 años. Pasamos de los 14 a los 15. Y había un examen teórico y práctico, que es lo que se conoce hoy, a día de hoy como el permiso AM. Claro. Endureciendo un poco las pruebas. Y es verdad pues que estas cosas, al final, cuando te van poniendo trabas o impuestos, que en este caso es el impuesto del carnet de conducir, que más se pagas, pues claro, todo eso pone trabas a que la gente pues apueste por sacarse ese tipo de motos. Porque piensas, si yo en un año voy a cumplir 16 y me voy a poder sacar el de 125, ¿para qué cojones? Claro. ¿Sabes? Con 14, con un carné sencillito. No estoy abogando ahora de que el carné de AM sea un abuso y tal, porque al final vas en una moto... Se explica sola la película. Si tú con 14 años se cuesta más que 50 euros el carné, no tienes que hacer nada más y ya puedes conducir moto, pues cojonudo. Si luego te lo endurecen y te lo pasan de los 14 a los 15, es que 2 años es como lo de la A2 a la A. Exacto. Son 2 años, pero son 2 años, no es un año. O sea, creo que el concepto tiempo de un año dices, bueno, es un año solo, no pasa nada. Pero 2 años dices, bueno, pues ya me lo pienso más. Sí, totalmente. ¿Sabes? En eso estoy de acuerdo, de que mataron mucho el tema del carnet de 14 de ciclomotor con el cambio de subirlo a 15. Es decir, por algo se haría, supongo, pero bueno. Bueno, porque ya que seríamos unos descerebrados con 14. Sí, bueno, es súper maduro, tío. Pues que con 15 ya qué diferencia, tío. Estás para irte, vamos a la universidad. Al final yo pienso que es eso, pero el tema de endurecer tanto la licencia, el carné AM, y tener que pasar por una autoescuela, por unas tasas, por un todo, es decir, bueno, sí, no defiendo que sea como en nuestra época o la de nuestros padres, que era una licencia y chao, ¿sabes? Y te daban todos los carnés, prácticamente. Y estréllate, ¿sabes? Pero me refiero a que pues poder dar un poquito más de información, poder hacer algo más como se hace con el A, por ejemplo. Si el carné AM fuera el mismo formato que el A, te vas un fin de semana, viernes tarde formación, sábado tarde formación, y sábado por la mañana formación, sábado por la tarde circuito para practicar y luego el domingo pues una rutita o sales a la calle, no sé qué, o más circuito cerrado. Y hacer como en un fin de semana te puedes sacar la licencia y hacerlo al mismo precio que el A, si quieres, que es relativamente económico el A. Entonces... Pues sí, vale la pena, pero tener que hacer el examen teórico igual que cualquiera. Tienes que pasar por tráfico, por tráfico. Tienes que pasar por la típica revisión médica. Pero eso ya me parece bien. Una revisión médica para que ver. Vale, pero vas sumando cosas. Sí, ¿sabes? sí. Y al final te cuesta una pasta. Revisión médica, vale, pero tener que hacer el examen teórico. Que está bien que conozcas tu moto, pero para eso está una aula de formación con un profesor especializado. Y después tener que hacer circuito cerrado y luego circulación. Eso que tú decías, es que no me vale la pena hacer eso si al cabo de un año puedo sacarme el A1 y es como... Y tengo que repetir, a lo mejor el teórico no, porque ya lo tienes convalidado. Pero habrá parte específica de 125. No sé. No sé qué decirte, ¿eh? Yo no lo creo. Porque yo creo que es lo típico de... Yo no me lo saqué. No, ni yo. Pero cómo funcionan los motores, cómo se frena, partes de la moto, código de circulación y tal. Pero yo creo que sí que en la parte de tocar moto como tal, sí que necesitas volver a subirte a la moto. Entonces, como que con un año de diferencia no vale la pena. Si fuera lo que digo, como el A, pues yo creo que ahí para adelante. Habría bastante más gente joven que empieza por ahí. Y luego también habría que ver los precios de los ciclomotores, porque es que... Bueno, es que los ciclomotores no son tan caros. Y más ahora con todas estas marcas chinas que vienen. Hay mucha moto de ciclomotor. Pero eso lo tenemos ahora, pero hemos estado 10 o 15 años vagando en el desierto, tío. Sí, que hay muy poco. Y tengo un conocido, un ex compañero de trabajo de la anterior empresa, que a su hijo le compró una Rieju y tal, pero claro, eran 3.500 euros de moto. Que hoy en día 3.000... Es que más o menos si comprabas la más pepina de la época también iba por ahí, 2.000 largos. No me acuerdo qué costó, pero sí, 2.000 largos. 2.000 largos, pocos, yo creo que la Derby más cara no llevan los 3.000, eran 2.799 o algo así. Porque teníamos al lado de casa el Basolí. El Basolí ahí con todos los motos expuestos y tú pasabas como ahí y te mirabas de me gusta esta, pero no tengo dinero. Y ya está. ¿Sabes? Y hacías eso. Quiero hacer un pequeño paréntesis de una cosa que has dicho, y es el tema de la revisión médica. Estoy de acuerdo que debería ser obligatoria, está muy bien, pero no esa revisión médica. Porque, tío... Bueno, vas, te ponen el de la vista para medirte lo ciego que estás. Vale, perfecto. eso perfecto. Te ponen lo de los oídos. Dices, vale, pues cojonudo, para ver si estás sordo o no estás sordo. Y luego bueno, pero es destreza eso, tío.
Vale, pero ponlo más difícil. Pero, vale. Me parece un examen demasiado fácil. Yo las ¿Por 2 qué? veces que lo he hecho, 0 fallos. Bueno, pero ya no solo por eso, sino porque es que yo conozco gente que no debería conducir, que le han renovado el carnet de conducir, Ya. gente mayor me refiero, Ya, ya. que no deberían haberle renovado el carnet de conducir. Y ahí que lo que miden es la ¿cómo capacidad puede? de reacción. Ya, pero es que a eso voy. Ya. O sea, a esa persona no tiene capacidad de reacción. Ya. Porque la conozco bien. ¿Sabes? He convivido con esa persona algún tiempo. Ya lo sé. Entonces, o voy todos los fines de semana. Entonces digo, no, pero me parece bien. Pero habría que endurecer esa. sí, o a cierta edad, no sé. o Bueno, mirar es igual. para según qué carnet. Era meterme en un ¿sabes? fregado que no. Pero bueno, es que igual. sí, me parece. A ver, a mí esa prueba me parece bien, siempre y cuando pues tengas unos baremos para de esto, pero tampoco les interesa tumbar a mucha gente. Ya, yo bueno, creo. pero, tío, si no estás capacitado físicamente para conducir, pues Claro. no deberías. Sí, sí. Ya está. Ya Bueno, hablaremos de eso otro día. sí, exacto. Bueno, pues dicho esto, yo creo que uno de los problemas que ha tenido el carnet de 49 ha sido eso, que hay mucha traba para esto y también los precios y que la economía del país está como está, que tampoco está para ir comprando motos de 49 en según Y luego qué las momento. motos que de 45 ya no podían pasar y costaba mucho quitarles esos topes, Claro. hacerles cosas, Ya tienes manipularlas. la ITV súper obligatoria, que como le tengas algo cambiado, no te vale. Es decir, a mi moto, si cuando le tengo que pasar ITV, le hago 2 cosas y ya la tengo apañada. Buah, yo tenía trabajo, ¿eh? ¿Sabes? Pero cuando tienes que pasarle la ITV a una 49, que le has cambiado cilindro, Todo, variador. todo. No, a mí me costaba mucho dinero mantener esa moto, tío. Claro, es que es eso. Entonces, bueno, pues podría ser como en Portugal, que han quitado la ITV de las motos. Oye, mira qué bien. Luego, el tema de, bueno, están los topes y el rodaje y tal que hemos puesto aquí, que por ley no podían pasar de 49 y que los topes de fábrica No, venían 45. con de 45, perdón, y que los topes de fábrica venían con una arandela en el variador que impedía que subiera un poco más, pero que bueno, que se podía sacar igual que el Justo tope. 47 en una bajada y con el viento de cola. Exacto, y agachado ahí, Haciendo hidrodinámica. haciendo el Superman. Y luego el ritual de, pues eso, te comprabas la de 59, le hacías 500 o 1000 kilómetros o 1000 kilómetros de rodaje, sí. sin pasar del punto medio, y el día que Sí, porque acababas yo ya creo recordar- quitabas topes y a estrujarla como un demonio. Creo recordar que llevaban los típicos los tapones estos y podías, o sea, es que no recuerdo bien, hace mucho tiempo de eso, pero yo cuando me la compré me dijeron, sobre todo, no pases de tal, Sí. intenta no revolucionarla mucho, no Hacer sé el rodaje qué, como cualquier pero moto hacer el nueva. rodaje bien hecho, porque Sí, sí, llevaba, sí. no recuerdo qué es lo que llevaba, creo que eran unos tapones de, no sé si eran de metal o de silicona, no me acuerdo, Que se tenían que asentar. que se tenían que asentar y que no podías forzarla porque entonces si no, Petaba. exacto. Así que, bueno, y nos queda este trámite final. Perdón, es que he visto una moto eléctrica. Que es para eso, lo que decíamos, el tema de la cultura de ciclomotor en España, que aún se ven, yo qué sé, pues por ejemplo, fui el año pasado, nos fuimos de escapada, me fui un fin de semana con la moto por ahí y acabé en un pueblo perdido ¿Y viste alguna- del Pirineo y me encontré a un señor de 90 años a ¿Una lo vez mejor Pino? con su Derby Variant de pedales, Una vez Pino. una Vespino, Sí. con su cestita de plástico atrás, con las patatas y no sé qué, el señor con la gorra de caja rural o de lo que fuera, la espiga en la boca, con el oído de... Y yo con la moto y diciendo, es que ese señor tiene que ser tan feliz ahora mismo con su motillo, en su pueblo, sin que nadie le toque el higo, sin casco. Es decir... Son épocas y es esa cultura de haber estado con esas motos. Entonces, pues eso, pues para los mayores de 40, pues la Derby, la Rieju, la Beta, incluso supongo que alguna Osa, alguna Sí, Bultaco, Osa, que no las hemos Bultaco. mencionado y también son marcas importantes. Buah, pero es que eso ya estiran un Pero poquito más para atrás, ¿eh? sí. Bultaco no hacía motos de, o sea, Claro, sí que no, hacía pero, de campo, pero no son hacía. motos clásicas. Sí. Abrimos melón. Podríamos hablar de eso un día. ¿eh? Vamos a hacer uno. Encontré el otro día que entrevistaron a un señor que tiene un club de motos clásicas. Podremos incluso hablar con el del museo que está allí yendo ¿En para Terrassa? Andorra. No, Ah. que está yendo para Andorra. Ah. Que hay un Sí, museo sí, de sí, la sí, moto sí, y tienen sí. un montón de motos. No es nada mala. Y se me ha venido ahora de la cabeza así, Recogemos eso. darme cuenta. Creo que nos Vamos vaya. si os mola, decírnoslo. Si os apetecería que fuéramos allí a ver motos con ellos. Y era eso, era parte de su juventud, el salir, hacer el cabra por la montaña, acabar en un bareto, no sé qué, bajarse un paquete de tabaco con una cerveza y luego coger la moto. Y para nosotros era como un poquito más la escapada, la rebeldía, el ir al instituto con la moto y ser el guay del colegio Oh, sí, y no tío, sé eso qué, mola mucho, ¿sabes? O salir del instituto y ver las motos allí puestas y yo que no Apartadas. tenía la 49 decir, me cago en... Vale que vivo
literalmente a 5 calles del colegio al que iba. Entonces, ir en moto sería de ser tonto, pero bueno. Pero irías. Pero iría. Para hacerme el chulo. ¿Para qué fumas? Para hacerme el chulo. Entonces, eso, pues si como a vosotros os ha dado ese toque nostálgico, esa cosita, reitero, tanto en YouTube como en iVoox, como en Spotify, en todos los lados, dejarnos un comentario de qué motos teníais, qué moto os gustaba y no tuvisteis y cómo vivisteis esa pasión en esos primeros años de moteros. Y nos ha quedado todo muy redondito, tío. Además, 40 y algo minutillos, que es lo del tema normal, lo del tema principal. Y ahora vamos a por vosotros. ¿Dónde estáis? Venga. Vamos. ¿Cuántas hay? Hay unas cuantas. La primera es de Alex, que es un troll. Y nos ha pasado una moto que, sinceramente, es una Ecultra de estas de alquiler eléctricas. Perdón. Ha sido por... Además, este es colega mío y me lo hizo en plan gracioso y dijo, pues ahora vas a salir. Y con esta vamos a lo que realmente... realmente las motos de verdad. El primero es Sergi. Dice, hola chicos, soy Sergi, seguidor del podcast y miembro del grupo de Telegram. En referencia a lo de las 49, he heredado de mi suegro una Vespino del 88. La tenía desmontada y estoy esperando a tener unos días libres para empezar a montarlo con él. Y nos ha pasado la foto, ya lo veráis. Evidentemente es el chasis de la Vespino y 4 cajas con todo por ahí desmontado. Y por favor, cuando hayáis destinado este ratito a montarla y todo, ¿cómo ha quedado, tío? Me apetecería que nos mandarais una foto para hacer el seguimiento y decir, pues yo qué sé, dentro de medio año, aunque sea, y decir, pues, ¿os acordáis que en el episodio especial de 49 hablamos de Sergi que montó de esto? Pues mira, esta es la moto montada. Ahí estamos, y disfrutarla. Entonces, nosotros encantados de poder hacer este seguimiento. Vamos con el siguiente. Sí. Este de aquí, de Aro, nos ha pasado un montón. Es decir, lo he puesto todo porque había puesto consultar en el WhatsApp y no sé qué, las ha puesto todas. Tenía varias. Y iréis viendo las fotos a medida que vamos hablando de él, de Aro. Buenas, os sigo desde hace tiempo y ahora he visto esto de las 49 centímetros cúbicos y me ha hecho gracia porque yo sí lo he vivido. Tengo 27 años, soy del 99 y no siendo muy mayor sí que se ve diferencia que se ha perdido la gracia de las 49 centímetros cúbicos. Aquí os paso una de mis transformaciones de un Top Negro con un 21. Es un kit TPR 86 con cigüeñal cambiado, motor limado, láminas top, rotos MVT negro, un carburador de 32 SWR, bobina top de la cual han pasado muchas barras, muchas piezas y mucho tiempo y cariño en ella. Hombre, la moto iréis viendo las fotos de las motos y la verdad es que las tenía en punto. Luego la Rieju, que pasó de estar gripada a el mismo motor de la Beta con un 34 SWR y un rotor MVT naranja sin luces. Sí, también era un clásico lo de que no tuvieran luces, tío. Una Honda HM con top negro, motor abierto limado, transfer abiertos, rotor PVL sin luces también, láminas top y esto con lo pequeño que era el cilindro tenía mucha mala leche. La famosa culo avispa con un Metra X70, un clásico. ¿Esto es una Aprilia? ¿Puede ser? ¿Una Cajiva? ¿Una Cajiva? No me lo he puesto, pero tiene toda la pinta. Lo veréis en la foto. Es la mítica RR de avispa, de culo avispa. Mi primera 49 era con un Metra Kit 74 SP. En aquel momento era muy top ese cilindro de aluminio. Corría mucho con el carburador de 28. Madre mía, tío. Es que es una locura, tío. Los tiempos de comprar un rotor, montarlo. Aquí es donde él nos dice su calarlo mal y gripar y otra vez cilindro, tener que limar el carburador cada 2x3 por no llevar la caja de filtros en ninguna moto para que entrara más aire. Cambiar los chicles del carburador para carburarla bien, que eso eran dolores de cabeza, porque es que eran te pasabas una. Sí. Una y ya la habías liado, tío. Sí. Cuando no lo conseguías. Y llevar aceite siempre encima para hacer la mezcla directa, que eso es lo que hablábamos antes. Ajá. Cosas que no se obvian. Cosas que no se olvidan, perdón. Y lo más clásico, los escapes, no sé cuántos habré tenido. Empecé con un Yasuni R3, que era de lo más top al principio, y al pasar a Blade 80, Blade 90, Blade 100, Boca 80, Boca 90, y mi último escape, un RDC 90-100, que eran casi 400 pavos de escape, casi lo mismo que cuestan los escapes de moto grande a día de hoy, tío. Sí, casi. Opa.
Luego vamos a Marín Samper, sí. Dice, hola, mi enhorabuena por el podcast. Os mando la foto de mi primera moto. Aún la conservo y guárdala porque es espectacular. Y aproveché la pandemia para restaurarla. Y enseñar a mi hija a andar en moto. Aunque le gustó, no la pilló la afición. Ya, inténtalo. Tú sigue ahí que hay que hacer moteras también. Empecé con esta Montesa Cota 49. Pasé a una Montesa H6 de 75 y de esta a una Morini 350 Sport. Luego tuvo la Honda 500 VF2, una Gilera XRT 600 y después, unos años sin moto, volvió al mundillo con una Yamaha XT 660. Y ahora que ya soy un clásico, he vuelto a una clásica con la Morini 6,5 SCR. Pero la Cota 49 siempre será mi mejor moto. Y aquí tenéis las fotos de la... Esto era monocilíndrico, tío. Y tenemos el antes, qué chulo, con toda la moto que la estáis viendo desteñida, y luego el después de la restauración. Hostia, qué bonita, tío. Que la verdad es que es preciosa. Es decir, si puedes, guárdatela porque eso no tiene precio. Dale, Raúl. Buenas, chicos, de Golpe de Gas. Os dejo mi primera 49, como habéis subido la publicación, en la publicación. Una Derby Senda R, que nunca truqué y aún conservo. Hostia. Y utilizo, aparte de la moto ya de adulto, por así decirlo. Así que enhorabuena por vuestro trabajo y seguir así. Y nos pasa la foto de la Derby. Es mitiquísima esta Derby. Es antigua, tío. Es muy vieja, Es muy vieja, pero es... A mí me gusta mucho. Esa estética así retro y tal. Tiene su rollito. Venga, tú. Luego vamos con Cristian Bueno, que nos pasa, ahora veréis la foto y dice, es una Rieju RR50 que la heredé de mi padre, de cuando él tenía los 16, y la hemos reconstruido juntos. Eso es el mejor proyecto que podéis hacer si los dos sois moteros, es increíble. Adaptando las llantas, abriendo el motor, cambiando cigüeñal, láminas, cojinetes. Ahora la he llevado yo durante 3 años, que ha sido una moto dura. Porque ha aguantado de todo y ahora ya está jubilada y guardada. Pero ya por lo que es y el valor sentimental que le tengo a esta moto se queda conmigo hasta el fin del mundo. Y me dice, por si os interesa, y nos interesa, y con la foto os la pongo, lleva un 70 de Metrakit, el SP3, un carburador 21 de Oco, láminas VL16, Malossi de carbono, escape Yasuni y cigüeñal TNT. Y ahí nos deja las motos, evidentemente, haciendo el cabra encima de una pared. Mario dice, tengo una Rieju RR80 con Metrakit, escape Blaze 80... A ver, es que aquí lo de las comas... Escape Blaze. 80 de carburador, 80, carburador 28 Metrakit y roto MTV negro. También tengo una Beta RK6 con plásticos de Beta Retop negro 76, o sea, con el top negro 75, perdón, escape Leovins 80 y carburador 24. Exacto. Y aquí las fotillos de las susodichas, que las estaréis viendo en pantalla. Y luego, aparte de esto, tiene una Suzuki 75 con el escape Metrakit, que me parece... Hostia, cómo de subida va detrás. Sí. Increíble. Son unas motos que a mí me parecen preciosas. Luego tenemos a Daniel. Daniel nos enseña su Derby FDS trucada 74. Dice, lleva un carburador AMAL 20, un kit de arrastre con más dientes que el plato. Hay en el plato, si no más dientes que el plato, casi imposible. Escape Yasuni, filtro de aire de alto flujo y es el segundo pistón porque lo gripó. Este es el último ya. Es Fran. Una Gilera Ice el día de la llegada a casa. Mi hermana y yo montados en ella, mi padre detrás. Es una foto muy nostálgica, muy bonita. Hostia, sí, es espectacular. Me dijo que no, se lo pregunté, pero me dijo que no la trucaron, que se la quedaron así para disfrutarla. Y al final, pues es una de las míticas también, la Gilera esta. ¿Sabes qué? La ves y de verdad, ahora lo veréis en la foto, parece de juguete la moto. Parece de juguete. Es que además con las ruedas muy chicas, sí, de color rojo, la llanta. Sí, el amortiguador trasero. De color rojo, tío. Es como, parece de juguete. Así que con este pseudo consultorio, habiendo repasado como las 8 o 10 motos que hemos seleccionado de las que nos pasasteis, porque tenemos alguna más guardada, pero no había mucha información y tal, pues dije, para no alargarnos, pero nos interesaba también que vosotros formarais parte de esto y que disfrutarais de este episodio, espero que tanto como nosotros. Solo para ir cerrando, ya quedará un episodio un poquito más cortito, no pasa nada, pero
comentar si nos hemos dejado algo del palo. Pues yo que sé, no hemos hablado de los filtros de aire. Seguro que nos hemos dejado ¿sabes? cosas. No hemos hablado de lo de las láminas. Entonces, es como, bueno, pues, o a lo mejor hemos pasado hemos centrado en muy 90s, 2000s. La época esta más nueva la hemos pasado de largo. La época más anterior a eso, de la Derby, la Vespino, que limaban, etcétera, la hemos pasado un poco menos, pero porque había menos de lo que hablar, digamos. Bueno, porque Aunque, al final lo que conocimos nosotros claro, es... se hacían lo que- barbaridades a esas motos, pero a lo mejor no estaba tan documentado. Cuando he estado buscando y tal, no he encontrado muchísima información. Entonces, Está bien. a mí me ha gustado mucho. Yo tío. cuando preparé el episodio dije, ha quedado un He episodio recordado muy viejos chulo. tiempos y me ha gustado mucho. Exacto, tío. exacto. Ya empiezas a ser un abuelo cebolleta de estos que dicen, ¡guau, mis tiempos! ¿Te vas a comer los huevos? luego, de postre. Nada, chicos, como siempre, caja de comentarios abierta, seguidnos, menos por la calle, por todos los lados. Y como siempre, atentos, uniros a la comunidad. Vamos a mandar cositas por allí. También tenéis el canal de Telegram, que hay 600 y pico personas y cada día están dando la turra por allí. Cómo hablan, ¿eh? Como No les se gusta, callan, como tú. les gusta, ¿eh? Madre No, mía. pero interesante, pasan Sí. cositas de motos. Ahora salió, no es noticia motera, pero lo vamos a meter aquí. Han llamado un montón de ondas a cambiar el motor. ¿Ah, sí? Sí, ahora no llevo el móvil encima, pero está en el Telegram de que incluso en la app de mi DGT hay un aviso de una campaña de Honda mira. para las 600 y 1000. No recuerdo a qué modelo. Pondré por aquí, porque como tengo el pantallazo que lo mandaron, Ya lo pondrás. de que sí, de que han llamado a la campaña porque te puede gripar el motor y como te pille eso en marcha, bueno, adiós moto y probablemente adiós motero. Puede ser un accidente también. Sí, tío. puede ser muy, muy feo. Entonces eso, pues nada más, nos vemos en el siguiente episodio. ¿Sí? Y nada, ráfagas al cielo para los que no están. Mucho gas. Sale la rutina a golpe de gas de la calle